Saludos afectuosos a todos los amigos de El Vanguardista. El día de hoy queremos dar la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de Adolfo Mendoza Leigh, es sociólogo, profesor de pregrado en la Universidad Mayor de San Simón y de posgrado en varias universidades de Bolivia y el exterior, asesor también del Pacto de Unidad, organizaciones indígenas y populares en el proceso constituyente boliviano que se dio del año 2004 al año 2009. Además, asesor de la Asamblea Constituyente del año 2006 al año 2007 y senador de la primera Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia del año 2010 al año 2015. Además, representante electo ante organismos parlamentarios de integración del año 2020 al año 2025 y presidente del Parlamento Andino en el año 2021. Conocemos precisamente esta amplia trayectoria de nuestro invitado, así es que queremos saludarle. Se encuentra ya en Quito, Ecuador, y será pues parte fundamental de lo que es los veedores internacionales en este domingo 11 de abril, día histórico para los ecuatorianos. Un gusto saludarlo desde la República de Ecuador. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le ha tratado el país? ¿Y qué nos podría decir respecto a este ambiente electoral previo a las elecciones? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo para usted, Camilo, para todas las ciudadanas y ciudadanos del Ecuador. En este momento está nuevamente cayendo una lluvia en Quito, algo que refresca después de un solecito a mediodía. Y creo que esto también está marcando un poco el sentido de las campañas electorales en el Ecuador. Un poco de clima variable. ¿Por qué un poco de clima variable? Porque evidentemente vivimos, como en toda América Latina y en general a nivel internacional, una remoción de las propias características del sistema de representación. Y esto es lo que acompaña en telón de fondo a las propias elecciones del Ecuador. Muchísimas gracias, reitero, por la invitación y a la Ahora, orden para Adolfo, estudiar. son unas elecciones muy importantes para todos los ecuatorianos. Se juega el futuro de un país que ha sufrido seriamente los estragos de la pandemia. Hay restricciones en el tema de circulación por parte del COE. Usted las conoce, sobre todo para 8 provincias. ¿Esto en qué cambiará la decisión de muchas personas de acudir a sufragar o no? Muchas personas están diciendo, de pronto pago la multa y me evito justamente ir, porque algunas personas inclusive viven en provincias y tienen que votar en otros lugares. Y con el ambiente que usted lo señala en algunas provincias y sobre todo con esta situación del COVID, igual lo que está sucediendo en Perú, pero esta es la segunda vuelta aquí en Ecuador y pues elige entre un candidato de izquierda y un candidato de la derecha. Se ha demostrado ampliamente en los procesos electorales de América Latina y el mundo que no existe una correlación directa entre la realización de eventos electorales y el aumento de los contagios. Este es un fantasma que debemos despejar. La tendencia a incrementarse en la cantidad de contagios o finalmente a disminuir depende de otro tipo de factores y no de lo que ocurra con los eventos electorales. Por eso podríamos decir es una variable independiente. Por tanto, no existe una conexión con el contagio de manera directa. Esa es la experiencia a nivel mundial, porque hay muchos otros países que han realizado elecciones en condiciones parecidas a las que tiene en este momento el Ecuador. Hay otras que, sin embargo, han decidido suspender sus eventos electorales, pero esto en realidad se debe a un análisis de las condiciones de salubridad y de las condiciones por las que pasa en ese preciso momento un país, lo que pasa con la pandemia. Ese es el caso de Chile. Ese es el caso de Chile en elecciones constituyentes que debieron haberse realizado el 11 de abril, precisamente el día domingo, junto con la segunda vuelta ecuatoriana. Pero además ahí sucede sí una otra variable. Si bien no existe una correlación entre cantidad de contagios y realización de eventos electorales, hay gobiernos que intentan utilizar como excusa
la pandemia para prorrogarse en el mandato y de esta manera buscar suspender, dejar en suspensión la propia democracia. Y esto también es algo que se ha podido observar en América Latina y en el mundo entero. Hay alguna tendencia de aquello en el caso del juego de poder gubernamental. Por tanto, lo que nosotros tenemos que decir acá en este momento es que las elecciones ya están programadas en su segunda vuelta para el 11, que debemos dejar constancia que son variables independientes, la de la cantidad de contagios y lo de los eventos electorales, y que más bien pensar en esa conexión a veces lleva a aceptar la excusa de algunos gobiernos que quieren prorrogarse en su mandato. Están dadas las Así es, condiciones para justamente continuar con esta hablando de fiesta esta electoral. situación, Adolfo, me parece muy importante justamente lo que usted señala. Sin embargo, tuvimos ya una primera experiencia en esta vuelta electoral, en la primera que prácticamente hubo una especie de empate técnico entre Guillermo Lasso y Jaco Pérez. ¿Cuáles serían las recomendaciones al Consejo Nacional Electoral que de alguna manera busca la participación de todos los ciudadanos, sobre todo de la gente del sector rural que tiene que trasladarse en la sierra, en la Amazonía, especialmente del Ecuador, en lo que tiene que ver a estos resultados y a lo que tiene que ver a las proyecciones de este día domingo para evitar la confusión? Se habla de que hay especie de un empate técnico entre las dos candidaturas, lo que acortaría aún más y la posibilidad de que se den datos oficiales antes de proclamar un ganador acá en el país. Es muy difícil pensar en un empate técnico en este momento. Es muy difícil sostener ese argumento, pero también sostener el argumento contrario. Independientemente de lo que ocurre con el silencio electoral, no podemos hacer mención a las encuestas. Lo evidente es que hay que tomar como referencia la experiencia recién pasada. En el caso de la primera vuelta hubo un ganador de manera contundente, fue el señor Arauz. El señor Arauz ganó con una diferencia sustantiva respecto del segundo y del tercer lugar. El problema se dio entre el segundo y el tercer lugar. Y allí la diferencia era tan pequeña que de pronto, cuando se dio un resultado preliminar con base en un error muestral mayor al de la diferencia entre las dos fuerzas políticas, la tendencia cambió y quien estaba en segundo lugar pasó a tercer lugar, lo cual despertó evidentemente incertidumbre en la propia ciudadanía. Entonces, en este momento es necesario evaluar esa experiencia para saber qué es lo que vamos a hacer con aquellos mecanismos de información, de entrega de datos extraoficialmente, de manera extraoficial, porque los datos a boca de urna, el exit poll o finalmente el conteo rápido, siempre son mecanismos no oficiales de información de las tendencias de la votación. Eso es lo que nosotros hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral, que se pueda en este proceso evaluar la pertinencia de lanzar o no estos mecanismos de información de resultados parciales no oficiales, porque esto puede generar una incertidumbre en la ciudadanía. En las segundas vueltas, estimado Camilo, hay en realidad dos escenarios. El primer escenario es cuando existe una pequeña diferencia entre primero y segundo. Y si se dan resultados preliminares, el resultado oficial puede hacer que esto varíe y de pronto, ahí sí, generar conflictividad social. El segundo escenario es el de una gran diferencia entre primero y segundo, aunque la apariencia sea otra en términos de la percepción mediática. Si la diferencia es grande, entonces ya no se justifica una emisión de un resultado parcial
con proyección, porque sería innecesario, dado que en segunda vuelta el conteo de votos oficial es mucho más rápido que en una primera vuelta. Entonces, esto es lo que tiene que evaluar el Consejo Nacional Electoral al momento de decidir si va a utilizar o no. Nosotros recomendamos que no lo utilice, un conteo rápido o dar rienda al exit poll o finalmente al boca de urna. De acuerdo, mi estimado Adolfo. Justamente, ¿qué recomendaciones están ustedes tomando y cómo van a trabajar como veedores internacionales? ¿Cuál es la agenda que cumplirán, al menos en este silencio electoral que se está cumpliendo ya en nuestro país? Hay una ley seca y también algunas provincias afectadas por el tema de la pandemia. Se habla inclusive de que el COE está sugiriendo que el día lunes sea un día de descanso y que la gente un poco se vaya al teletrabajo. ¿Cuáles son sus recomendaciones ante las pocas horas que faltan para los ecuatorianos acudir a ejercer nuestro derecho al voto? Primera recomendación, esa, que se evalúe de una manera muy concreta y detallada la necesidad o no de emitir resultados no oficiales con proyección, porque fácilmente se puede lograr un buen porcentaje de conteo oficial de votos en una segunda vuelta. La segunda recomendación es que los medios de comunicación, las misiones electorales, todos aquellos que forman parte también de este proceso electoral, deben tener mucho cuidado con exacerbar los ánimos innecesariamente. Esto tratando, en el fondo, mejor contribuir a la democracia y al ejercicio del derecho ciudadano, a la transparencia, que poner en duda la propia democracia. La tercera recomendación es una recomendación que viene de la experiencia ciudadana. La gran participación demostrada por las ecuatorianas y ecuatorianos en la primera vuelta es algo que probablemente se repita en la segunda vuelta con los resultados finales. Pero allí hay que tomar en cuenta que la gente debe cuidarse y cuidarnos. Debe cuidarse y al cuidarse se cuida a los compatriotas, a las compatriotas y por tanto observar todas las medidas de bioseguridad, evitar en lo posible aglomeraciones, pero esto no implica dejar de lado el legítimo derecho ciudadano a la participación. Y una última recomendación, que esperemos pacientemente los resultados oficiales en el entendido que las autoridades competentes y todo el mundo deberá aceptar el resultado que emane del voto popular y evitar otro tipo de extremos en el momento en que se lance el resultado oficial. Eso me parece muy importante, llamar a la calma y sobre todo el papel que debemos cumplir como parte de los medios de comunicación, comunicadores y sobre todo los observadores nacionales e internacionales. Sin embargo, también vale la pena y podemos decirlo, hay un porcentaje de sectores que han estado solicitando el voto nulo. ¿Cuál es su criterio respecto a esta situación que también se da en otros países cuando hay dos candidatos finalistas? ¿Es conveniente votar nulo? ¿A quién beneficia esto del voto nulo? Es muy difícil en este momento de silencio electoral hacer referencia a aquello, pero lo que también es evidente es que en cualquier proceso electoral, la votación por el nulo y por el blanco no significa estar de acuerdo con alguna de las candidaturas. Me explico. Lo que interesa es el voto válido y normalmente los cálculos que por supuesto giran sobre el voto válido no toman en cuenta ni el voto blanco ni el voto nulo. Entonces, el ejercicio ciudadano en una segunda vuelta debe evaluar este tipo de condiciones. Obviamente, es un derecho de la gente votar por una de las dos opciones políticas o votar por nulo o votar por blanco. Pero esto en verdad no tiene ningún tipo
de incidencia sobre los resultados finales, salvo, y este no es el caso del Ecuador, y no es el caso en verdad de ninguna otra segunda vuelta en general, que los votos nulos y blancos superen en porcentaje a la cantidad de los votos por las dos opciones políticas que están en segunda vuelta. Esto es verdaderamente difícil. Entonces, las condiciones marcan a que, bueno, el derecho ciudadano se tiene que ejercer, pero evidentemente hay que también explicar que el cálculo final se hace sobre el voto válido, que no incluye a votos nulos ni a votos blancos. Efectivamente. Ahora, ¿cuál va a ser el papel que ustedes cumplan como observadores internacionales para conocimiento de la gran audiencia que nos sigue en el Ecuador y el mundo, Adolfo? Eh, el programa de observación ya comenzó hace mucho tiempo. El programa de observación empezó a tejerse hacia fines del año pasado, porque un proceso electoral tiene condiciones previas donde se organizan los calendarios electorales que desembocan en las elecciones de primera vuelta. Y esto sucedió en el Ecuador el 7 de febrero, recordemos. Allí también estuvimos presentes. Pero un proceso electoral no termina con una primera vuelta. Si es que se va a una segunda, hay que continuar con la observación electoral. Y al medio es necesario ver también cuáles son los acomodos normativos, si es que se está cumpliendo la normativa vigente, y en el caso del Ecuador, el Código de la Democracia, de una manera muy específica. Y luego, el día de la votación, nuestra misión es clara. En este día verificamos primero la apertura de las mesas, verificamos el carácter de la participación ciudadana y la presencia o no de las organizaciones políticas que compiten en la justa electoral. Vemos cómo se desarrolla el proceso. Estamos en el cierre de las mesas, el conteo en cada una de las mesas, seleccionadas de acuerdo a criterios muestrales que se coordinan con el propio Consejo Nacional Electoral, y dedicándonos hacia el final de la noche a escuchar atentamente los resultados oficiales, y luego de todo aquello, elaborar recién nuestro informe final, que es presentado el lunes a la autoridad electoral, al Consejo Nacional Electoral. Bien, Adolfo, queremos agradecerle por esta deferencia para el Vanguardista, los medios digitales de acá del país y con amplia audiencia a través de prensa.es y los medios también internacionales que están muy pendientes de este trabajo que desarrollarán como observadores internacionales. Esperamos de que haya paz y que pues triunfe el Ecuador. También hay elecciones en Perú y pues esperamos de que les vaya muy bien y pues gracias por visitarnos y pues ojalá también pueda tener la oportunidad de conocer lo que es el país y lo que es la gente ecuatoriana. Gracias, Adolfo, por habernos acompañado. Su mensaje final. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Una recomendación final. Hay algo que la ciudadanía no puede olvidar en cada proceso electoral, y es la defensa intransigente de su voto. Es la necesidad de hacer una vigilancia para que no existan hechos irregulares en cada una de las mesas de votación. Vigilancia ciudadana, más observación electoral, más respeto de la voluntad popular son las claves para el fortalecimiento de la democracia y la elección de un gobierno con la suficiente legitimidad para enfrentar la crisis múltiple. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Adolfo Mendoza Leigue. Él fue presidente del Parlamento Andino en Bolivia y pues es observador internacional que estará este día domingo recorriendo los recintos y pues el día lunes presentando un informe respecto a las elecciones de nuestro país, el Ecuador. Eso es El Vanguardista a través de www.elvanguardistaonline.com y por supuesto también agradecemos a prensa.es y a radioloslagos.es. Una pequeña pausa y volvemos.